Bueno chicos, es mi último día y hoy vamos a montar una fiesta. Vamos a resolver todos los misterios más entrañables del mundo. Como, ¿por qué siempre están rotas las máquinas de helado de McDonald's? ¿Está la CIA reclutando un ejército de autistas telépatas? Porque el dueño de una pizzería es uno de los hombres más influyentes de Washington, D.C. Porque la amiga de Oprah dirigía un centro secreto de cría humana en Sudamérica. ¿Y qué tiene que ver Jaquetape con que Los Ángeles se esté ardiendo ahora mismo? Hoy vamos a subir el sarcasmo al máximo y a despedirnos por todo lo alto. Todavía no he conseguido que cancelen a Candice en YouTube, así que pensé en intentarlo una última vez antes de irnos. Espero que estéis listos para la fiesta. Bienvenidos de nuevo a Candice. Bueno, ha vuelto la temporada de disturbios, amigos, y como siempre, Los Ángeles está ardiendo. Pero este año no creo que sea una moda pasajera. Creo que son los federales y que tienen un plan mucho más grande que la típica distracción temporal y la división para avivar el odio entre la izquierda y la derecha. Creo que esta vez hay un juego mucho más grande en marcha. Porque esta vez están fabricando el consentimiento. Y en muchos sentidos, están fabricando el consentimiento para lo que podría ser la mayor operación de nuestras vidas. Estamos a punto de cruzar un punto de no retorno tecnológico. Y dependiendo de quién cruce esa línea primero, eso terminará dando forma a los acontecimientos globales durante el resto de nuestras vidas y más allá. Es una coincidencia terriblemente conveniente que Palantir consiga que su equipo esté en la Casa Blanca y que, inmediatamente después, formen una alianza para integrar su tecnología en todas las bases de datos del gobierno justo cuando estallan estos disturbios en Los Ángeles. Esto es ajedrez 4D del serio, y suelo ser bastante escéptico con las teorías de la conspiración que implican tramas tan amplias y abarcadoras. Pero es difícil aceptar todas estas coincidencias. Así que hoy he pensado que vamos a sacar el papel de aluminio de alta resistencia y poner el microondas a tope. Porque los teóricos de la conspiración han acertado tantas veces a estas alturas, que ya no sé cómo explicar lo que está pasando. Porque lo que está pasando es que tienen esta nueva y estupenda tecnología de supervigilancia con IA que están deseando desplegar sobre los plebeyos. Pero estos molestos estadounidenses siempre están tan preocupados por sus derechos y su libertad. ¿Cómo demonios van a conseguir que todo el mundo acepte la opresión digital al estilo Palantir? Bueno, ¿has pensado en no desplegar tecnología de vigilancia masiva digital en la Tierra de la Libertad? Ya, eso es un no rotundo, porque realmente no puedes sacar adelante lo de las ciudades de 15 minutos que tienen planeado sin todo el rollo de la vigilancia. Y además, realmente no hay suficiente para todos los plebeyos una vez que tienes en cuenta a los oligarcas, las islas privadas, los yates y las mansiones en la costa. Así que van a necesitar algún tipo de control de masas porque, sinceramente, la riqueza nunca ha estado tan mal repartida en la historia de la humanidad. Y la verdad es que está de puta madre para todos los pederastas y dueños de jets privados. Así que, en fin, necesitan que los plebeyos acepten la vigilancia digital masiva. ¿Vas a dejar que Peter Thiel te vea mear y te va a gustar? De hecho, va a ser idea tuya. Vas a pedirlo tú mismo. Bueno, quizá no tú específicamente, pero ya me entiendes. Entonces, ¿cómo van a conseguir que la gente normal pida que les quiten sus derechos y su privacidad? Pues igual que han convencido al público de todas las demás peores ideas de los últimos 100 años. Obviamente, crea un problema y deja que se ponga tan mal que supliques por una solución. Oh, mira, inmigrantes ilegales. No prestes atención a cómo llegaron aquí, quién les dejó entrar, o todas las soluciones perfectamente viables que ya tenemos para este problema. ¿Has probado Palantir? Es totalmente seguro y eficaz. Solo se ha usado para perseguir terroristas. Ah, espera, eso era la ley patriota. Solamente se utiliza para atacar a inmigrantes ilegales. Créanse, nunca lo usarían contra ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes. Promesa. Ellos son el Estado profundo. Ellos nunca te mentirían.
a excepción de aquella vez en que fabricaron una especie de arma biológica y luego resultó que se escapó de su laboratorio en un año electoral, lo que en cierta forma obligó a todo el país a hacer lo que le placía. Me refiero a papeletas de votación. O aquella otra vez en la que, por primera y única vez en la historia, daños estructurales menores e incendios hicieron que dos de los rascacielos más grandes del mundo se derrumbaran sobre sus propios cimientos y pulverizaran todo su hormigón al caer. Pero pensaron que era mejor retirar todos los escombros de inmediato antes de que pudiera hacerse cualquier investigación, porque sabían que era demasiado emocional para los estadounidenses ver todas esas pruebas, quiero decir, ese trauma, aunque fuera un segundo más. Menos mal que sus colegas israelíes consiguieron deshacerse de la cámara de vídeo que estaban usando para, cito, documentar los ataques antes de que la policía los pillara, porque habría sido bastante incómodo si les hubieran pillado con restos de explosivos en la furgoneta. Cámaras llenas de fotos celebrando antes, durante y después del ataque, y grabaciones de vídeo con audio de esos idiotas revelando todo el plan. Así que aquí tienes un pequeño fragmento para abrir boca si no sabes de qué estoy hablando. Todo empezó cuando esta mujer estaba viendo arder las Torres Gemelas desde su apartamento en Nueva Jersey. Se dio cuenta de que había 3 hombres encima de una furgoneta posando para hacerse fotos con las torres ardiendo de fondo. Y pude ver que estaban como contentos, ¿sabes? Lo estaban. No me parecieron sorprendidos. Ya sabes, no parecían sorprendidos. Me pareció muy extraño. La testigo llamó a la policía, que detuvo la furgoneta horas después y arrestó a 5 hombres. Resulta que los 5 eran israelíes. Fueron entregados al FBI. Así lo cuentan fuentes a ABC News. Durante una comprobación en las bases de datos de seguridad nacional, algunos de los hombres figuraban como personas con vínculos con la inteligencia israelí en el FBI. Eso hizo saltar las alarmas. El FBI necesitaba respuestas a 3 preguntas importantes. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué les llevó a ese aparcamiento la mañana del 11 de septiembre? ¿Y tenían algún conocimiento previo de lo que iba a suceder ese día? Dijeron que trabajaban para una empresa llamada Urban Moving. El FBI obtuvo una orden de registro para las oficinas de la empresa. 2 todoterrenos se llenaron con entre 9 y 12 cajas y ordenadores. Poco después de los arrestos, las oficinas de Urban Moving fueron simplemente abandonadas. Casi todo se quedó allí. ¡Qué raro! Luego, tras estar retenidos mucho tiempo, todos esos israelíes que estaban siendo investigados fueron deportados. Y una vez que los deportaron a Israel, tuvieron la brillante idea de salir en la televisión israelí y decir esto en voz alta para todo el mundo. Y en ese momento nos llevaron a otra ronda de interrogatorios. Esta vez, relacionado con la supuesta pertenencia a nuestra Al-Mossad. La realidad es que venimos de un país que sufre el terrorismo a diario. Nuestro propósito era documentar el suceso. Nuestro propósito era documentar el suceso. Tío, uno pensaría que Estados Unidos querría algunas respuestas. Pero sinceramente, las masas son fáciles de controlar. Consiguieron aprovechar las consecuencias del 11S para iniciar 2 guerras oficiales y Dios sabe cuántas encubiertas por todo el mundo. Además, montaron una pequeña epidemia de opioides por su cuenta. Verás, siempre hay más de un juego a la vez porque siempre hay más de un grupo de intereses malvados colaborando para hacer posibles estos planes. Como el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Es tan confuso y ha desconcertado a tantos durante tanto tiempo porque había muchísima gente poderosa y malvada que quería verlo muerto. Y casi todos jugaron algún papel. La CIA lo veía, con razón, como una amenaza existencial. A Dulles simplemente le caía mal a nivel personal. Las ganancias de los magnates del petróleo estaban en peligro. Los programas nucleares y del lobby de Israel estaban amenazados. La mafia y el crimen organizado fueron traicionados por él y su hermano Bobby iba a por ellos. Probablemente LBJ iba a acabar en la cárcel si no hacía algo rápido. Y sinceramente, es más difícil encontrar gente que no quisiera ver a Yad muerto que gente que sí lo quería. Y todos ellos, en mayor o menor medida, contribuyeron a esa conspiración. Así es como funcionan las grandes conspiraciones, con mayúsculas. Y hay que ser realmente tonto para no darse cuenta de que si ocurren a estas alturas. Vamos, elige la que quieras, JFK, el 11S, el COVID o la Reserva Federal.
Basta con leer un poco sobre cualquiera de estos grandes temas para que quede bastante claro que son conspiraciones. De hecho, con JFK y la Reserva Federal, la narrativa oficial ahora es que sí fueron conspiraciones, pero que solo fueron pequeñitas. Nada importante. Lo único que hicieron fue sumir a Estados Unidos y al mundo entero en un siglo de pobreza y desesperación. Ya sabes, pero las conspiraciones ocurren incluso a escalas que parecen mínimas. Por ejemplo, ¿conoces la conspiración de las máquinas de helado de McDonald's? Como las máquinas de helado de McDonald's son famosas por estar siempre estropeadas, el problema llegó a ser tan grande que se convirtió en un meme y alguien creó una web entera que rastrea y recopila datos de todo el país y los informa en tiempo real en cualquier momento. Todas las máquinas de helado de McDonald's que están fuera de servicio en cualquier zona de Estados Unidos se llama mcbroken.com. Y es una locura. Y eso, en sí mismo, es bastante gracioso. Pero sobre todo cuando te enteras de que Taylor, la empresa que fabrica todo el equipo para McDonald's, también fabrica las máquinas de helado para otras cadenas, como Wendy's, por ejemplo, donde las máquinas de helado nunca parecen estar estropeadas. Y eso es una pista, porque era un gran problema para los franquiciados de McDonald's, las personas que realmente son dueñas de cada McDonald's, porque están obligados a usar las máquinas de Taylor. Esa es la empresa, ¿verdad? Pero las máquinas son horribles y es imposible arreglarlas por tu cuenta. Así que cada vez que se estropea, tienes que llamar a un técnico de Taylor para que venga y conecte su ordenador especial para arreglarla por ti. Y es todo un lío. Entonces, un par de tíos idearon una solución y fundaron una empresa llamada Kitsch. Habían inventado una tecnología que se conecta a la máquina de Taylor y tiene un ordenador especial incorporado para que los franquiciados puedan arreglar las máquinas por sí mismos. Y sabemos todos estos detalles locos porque Kitsch acabó presentando una demanda. Es una locura leerlo. Gente de Taylor intentó infiltrarse en sus pruebas mientras estaban haciendo el testeo beta de esta tecnología, y lo hicieron de 3 maneras diferentes. Primero pidiendo participar directamente, luego usando seudónimos y después contratando detectives privados para unirse a las pruebas. Y finalmente consiguieron que un franquiciado de McDonald's se uniera a la prueba en su nombre. En cuanto consiguieron una de estas máquinas de Kitsch, se desconectó y dejó de enviar datos a la sede de Kitsch. Y luego salió a la luz en el juicio que habían estado usando la máquina desconectada de Internet sin parar, presumiblemente para hacer ingeniería inversa de la tecnología. Más o menos al mismo tiempo, la central de McDonald's envió una circular advirtiendo a todos los franquiciados que no usaran el software de Kitsch o anularían sus garantías y podrían ser responsables de sanciones legales. Solo unos meses después, una nueva empresa llamada Powerhouse Dynamics sacó al mercado un producto idéntico al de Kitsch. Y cuando el equipo de Kitsch investigó, descubrieron que la nueva empresa era propiedad nada menos que de Midlevy, la empresa matriz de Taylor, la compañía de las máquinas de helado. Este caso sigue en litigio. Supongo que Kitsch está aprendiendo por las malas lo que Ted Van Dance aprendió sobre la guerra legal y cómo ser exprimido hasta secarse por fondos de inversión y megacorporaciones con batallas legales interminables. Pero descubrieron que Taylor, la empresa que fabrica estas máquinas de helado que siempre están averiadas, obtenía al menos una cuarta parte de sus ingresos de reparar las máquinas, no de venderlas funcionando correctamente desde el principio. Todo su modelo de negocio se basaba en vender máquinas defectuosas que necesitaban reparaciones constantes. Y luego, en el proceso de descubrimiento, salió a la luz que los ejecutivos de Midlevy, Taylor y McDonald's habían estado confabulando para acabar con el software de Kitsch porque todos formaban parte del timo de las máquinas de helado rotas. En cierto modo, era literalmente una teoría conspirativa corporativa sobre la cosa más mundana del mundo. Los McFlurry, que ni siquiera están tan buenos. Ni siquiera te lo dan del revés cuando te lo entregan. Y estaba ahí, en la correspondencia por correo electrónico, claro como el agua. Los ejecutivos de Midlevy pidiendo a IQ de McDonald's que les ayudaran a acabar con Kitsch. Y a día de hoy, siguen los tribunales. Todavía podrían salirse con la suya. Las máquinas de helado de McDonald's siguen estropeadas por todo el país. McBroken sigue rastreándolas. Kitsch sigue luchando una batalla legal interminable por el robo de su propiedad intelectual y la colusión corporativa para destruir su empresa, una empresa que habría ayudado a enriquecer a esta gran nación con helado. Solo intentaban dar a la gente lo que quería.
Esto es la vida real. La conspiración del helado de McDonald's no es un meme. Es una conspiración corporativa real. Cuanto más lees la historia con honestidad, más ves conspiraciones. No literalmente en todas partes, pero suena más inquietante si simplemente vives en todas partes. Como el complot empresarial, por ejemplo. Si no sabes sobre aquella vez que el abuelo de George Bush intentó dar un golpe militar nazi y derrocar al gobierno estadounidense en los años 30 por la fuerza, te lo voy a contar justo después de hablarte de nuestro patrocinador. Ahora quiero hablarte de American Financing. ¿Es buen momento para comprar una casa? La respuesta es absolutamente sí. Estamos en un mercado de compradores y si has estado esperando, tienes que llamar a American Financing hoy mismo. El primer paso para conseguir una casa es obtener el préstamo adecuado y ellos pueden preaprobarte en 24 horas o menos. Hoy hay más casas en el mercado que en los últimos 5 años. Los tipos de interés son competitivos y los precios de las viviendas se han mantenido estables. Eso significa que puedes encontrar una gran oferta mientras aseguras una cuota mensual que se ajuste a tu presupuesto. Además, con la acumulación de plusvalía en la vivienda, con el tiempo tu inversión crece, haciendo que ser propietario sea una decisión financiera inteligente a largo plazo. Si sigues pagando alquiler, solo estás pagando la hipoteca de tu casero y no necesitas un 20% de entrada. Podrías estar en tu nueva casa con tan solo un 3% de entrada. Además, existen programas de ayuda para el pago inicial que facilitan aún más el acceso a la vivienda. No esperes más. Llama a American Financing al 800-795-1210, repito, 800-795-1210, o visita americanfinancing.net. Owens, y ahora Inna contará sobre CB Distillery. La venta de stock up de CB Distillery está activa. Ahorra hasta un 40% en todo usando el código Rumble en la compra. Si tienes problemas para dormir, lidias con el estrés diario o necesitas alivio tras un entrenamiento duro, echa un vistazo a CB Distillery. Tienen soluciones naturales a base de plantas para prácticamente todo. Esto no es el producto de baja calidad que encuentras en la farmacia. Esto es CBD de primera calidad, del que la gente no para de hablar. Sé que a muchos de vosotros os encantan los productos de CB Distillery. Ofrecen alivio de muchas maneras. A mi equipo les encanta su stick de CBD Isolate para aliviar puntos de dolor específicos. Ponen fácil que encuentres lo que necesitas. Puedes comprar según el beneficio, sueño, estrés, ánimo, concentración. Incluso tienen una solución para mascotas. Tanto si CB Distillery ya forma parte de tu rutina como si tienes curiosidad por probar el CBD, ahora es el momento de abastecerte y ahorrar hasta un 40%. Descubre los beneficios curativos del CBD y ahorra hasta un 40% en todo. Visita distillery.com e introduce el código Rumble. Eso es distillery.com, código Rumble, distillery.com. No disponible en Idaho, Iowa y Dakota del Sur. Bueno, en fin, aquella vez que el abuelo Bush intentó derrocar al gobierno. Deberías investigarlo de verdad. Está bien documentado. Es historia oficial y reconocida. Incluso tiene toda una página en Wikipedia. Una conspiración de un grupo de los empresarios más ricos de Estados Unidos, simpatizantes nazis, para convertir a América en una dictadura fascista. Y probablemente solo se detuvo porque un hombre, Smedley Butler, se les enfrentó y lo paró. Es una locura. El destino de toda la humanidad dependía de la decisión de ese solo hombre de preservar el modo de vida americano. O al menos el ideal americano. Claro, porque todo se vuelve aún más loco cuando te enteras de cuántos empresarios estadounidenses y europeos financiaron el ascenso de Adolf Hitler al poder y se beneficiaron suministrando a la maquinaria de guerra nazi durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi arrasó Francia en camiones Ford y usando tanques Ford abastecían a su ejército con trenes que circulaban por vías férreas fabricadas en Estados Unidos. Bebían Coca-Cola americana para refrescarse después de un duro día de guerra. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, Ford demandó al gobierno de Estados Unidos por bombardear su fábrica de tanques nazi durante la guerra, y ganó. General Motors también lo hizo. Esa es una historia real, aunque es difícil de encontrar. Puedes encontrarlo porque nosotros, la gente común, llevamos vidas tan normales que este tipo de cosas nos parecen totalmente inimaginables. Parece de ficción, parece de Hollywood. ¿Conoces Hollywood? Es el lugar que fue fundado por un grupo de judíos en asociación directa con la mafia,
y que solo a un loco se le ocurriría pensar que está dirigido por pederastas. Porque obviamente no es así. Al menos hasta 2016, cuando esa loca conspiración de la pizza inundó Internet con noticias totalmente falsas sobre los Clinton y la élite política más poderosa de Estados Unidos. Todos empezamos a sospechar que Hollywood tenía algunos secretos raros. Pero entonces, un agente totalmente no gubernamental irrumpió en una pizzería con un rifle para hacerse una foto y disparó una bala que no alcanzó a nadie dentro, pero logró atravesar una puerta y luego ir directamente hacia la parte superior del ordenador de la pizzería, friendo su disco duro. Cuando fue arrestado, declaró que Alex Jones le había mentido y el caso fue cerrado por Media Matters. Sois todos unos conspiranoicos. Ah, por cierto, más tarde fue asesinado durante un control de tráfico rutinario. Aparentemente, una coincidencia bastante extraña. No prestéis atención al hecho de que Media Matters era propiedad del novio del tipo que era dueño de la extraña pizzería satánica donde a los podestales gusta hacer fiestas. Tampoco prestéis atención al hecho de que, por alguna razón, la revista GQ nombró al dueño de una pizzería de Washington DC como uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Nada raro en absoluto. También está la bruja del Spirit Cooking, que se mueve por Hollywood entre las élites políticas, mezclando sangre, semen, orina y vete tú a saber qué más. Es solo arte, ¿vale? Luego aparece en Sudamérica promocionando a John of God, el gurú colega de Oprah, que también tenía esa granja de cría super turbia escondida allí donde criaba niños para, olvídalo. Puedes volver atrás y leer ese texto que apareció en pantalla si quieres saber más, porque es muy turbio, ya que la realidad es que solo eras un teórico de la conspiración. Hollywood era el ejemplo de rectitud y virtud, y estaban ocupados diciéndote que salvaras el planeta comiendo carne falsa y tomando lates de leche de avena con pajitas de papel, mientras recorrían el mundo en sus jets privados. Y luego arrestaron a Jeffrey Epstein y resultó que Hollywood está lleno de pederastas. Lo invitaban a todas sus fiestas una de las mujeres más poderosas de Hollywood, Peggy Segal. Era famosa por tener una agenda con 30.000 de las personas más influyentes del mundo, a quienes invitaba a fiestas para hacer que estos tipos se sintieran importantes y para convencer a los plebeyos de que compraran sus películas. No mires demasiado de cerca a la hijastra de Woody Allen, me refiero a esposa. Sí, o el logo del pie de Nickelodeon, que resultó estar vinculado a algunas cosas raras relacionadas con los pies. Pero sabes, Dan Snyder simplemente negó todo eso y comenzó a demandar. Solo quiero ser muy claro, Dan Snyder es un tipo normal. Y esas fueron simplemente acusaciones descabelladas, ¿vale? Y habríamos sabido mucho más sobre todo el lado turbio de Hollywood mucho antes si Avicii, Michael Jackson, Anthony Bourdain, Prodigy y un montón de otros no hubieran muerto todos de repente. Quiero decir, resulta que ir a contracorriente en Hollywood es una industria muy propensa a los accidentes. Vamos, que Prodigy literalmente se atragantó con un huevo. Un hombre hecho y derecho se atragantó con un huevo y murió. Esa es la verdadera historia. Esa es la historia con la que nos quedamos. No prestes atención a lo que estaba diciendo justo antes de eso. Y ves que incluso ahora que Diddy está siendo juzgado, incluso después de que Jeffrey Epstein no se suicidó, incluso después de que cayó John de Dios y el tipo de los pies de Nickelodeon cayó, y que Abercrombie & Fitch era una enorme operación de tráfico gay, sigues siendo un teórico de la conspiración si lees sobre ello. Todavía existe una versión a mirar atrás a todas las otras extrañas coincidencias y decir, tal vez esos tipos estaban en algo. Y a estas alturas todos sabemos que eso se debe a que muchísima gente de la corriente dominante está involucrada. Están involucrados en la estafa, ya sea que realmente estén haciendo rituales de Skull and Bones y abusando de niños, o simplemente enriqueciéndose mirando hacia otro lado. Muchísimos de ellos están metidos en el ajo. Quiero decir, sobre Skull and Bones, esta es una de las sociedades secretas más antiguas de Estados Unidos. Repasé una lista de los peces gordos en mi episodio de JD. Vance, hace nada, se rumorea sobre el ritual de iniciación. Solo se rumorea que consiste en meterse en un ataúd mientras otros hombres te hacen, cosas gays. Y sé que suena a locura,
sobre todo cuando te das cuenta de que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2000 se enfrentaron dos miembros de Skull and Bones de la misma promoción. Vaya coincidencia más rara. De verdad espero que los rumores sobre ese ritual de iniciación no sean ciertos, porque sería una vergüenza para todo el país, casi tan vergonzoso como que Joe Biden haya sido presidente durante 4 años. Pero los medios de comunicación convencionales no tenían ni idea. ¿Cómo iban a saber que era un vegetal? Quiero decir, en serio, si lo piensas, ¿quién hizo preguntas más duras que Hackettape? ¿Alguien más cubrió la historia del deterioro mental de Biden con tanta intensidad como Hackettape? De verdad, un periodista legendario. Vamos, ¿dónde estaríamos sin él? Aquí está Hackettape hablando de toda la situación en 2020 con Lara Trump, yendo directo al grano. Cada vez que sale al escenario o le toca hablar, pienso, Joe, puedes decirlo. Venga, Joe, saca las palabras. Hasta te da un poco de pena. ¿Cómo crees que se sienten los niños pequeños con tartamudez cuando ven que haces un comentario así? Ante todo, no tenía ni idea de que Joe Biden hubiera sufrido alguna vez de tartamudez. Creo que lo que vemos en el escenario con Joe Biden, Hacke, es claramente un deterioro cognitivo. A eso me refiero. Me incomoda. Tú estás en el escenario. Eso es increíble. Me parece alucinante. E intentar encontrar una respuesta. Un deterioro cognitivo. ¿Me estás diciendo que lo que yo estaba sugiriendo era? Creo que te estabas burlando de su tartamudez. Y creo que no tienes absolutamente ninguna autoridad para diagnosticar el deterioro cognitivo de alguien. Pensaría que alguien de la familia Trump sería más sensible con respecto a las personas que no tienen licencia médica y diagnostican a políticos desde lejos. Mucha gente ha diagnosticado a tu padre desde lejos y te ofende a tu suegro desde lejos. Te molesta. No tienes autoridad. Acabas de hablar de un deterioro cognitivo. Tengo una última pregunta para ti, en el escenario, y es algo que preocupa mucho a la gente que esta persona pueda ser el líder del mundo libre. Vale. Eso es todo lo que digo. De verdad, gracias, Laura. Lo siento por Joen. Lo agradezco. Eso es tan incómodo de ver. Madre mía, tío. Vaya. Gracias por el periodismo incisivo y la rendición de cuentas, Hackettape, porque aquí está este año promocionando su libro Original Sin. Alex Thompson de Axios y yo hemos pasado los últimos meses hablando con más de 200 personas internas, funcionarios, donantes y activistas, que por supuesto están más dispuestos a hablar después de las elecciones, para explicar los últimos años en la política y cómo hemos llegado aquí como nación, con historias nunca antes escuchadas desde detrás de las cámaras. No vas a creer lo que realmente estaba pasando. Puedes reservar el libro en originalsinbob.com. Sí, originalsinbob.com. De verdad, nunca vas a creer lo que estaba ocurriendo. ¿Has oído que Joe Biden estaba en declive mental y nadie nos lo contó? ¿Quién estaba ocultando esta loca conspiración a Hackettape? Es increíble. Compra su libro, te lo contará todo. Es una locura. ¿Cómo puedes siquiera poner eso en las estanterías de Barnes & Noble y dormir tranquilo? Hacke, tenemos internet. Bueno, ¿por dónde íbamos? Eso es. Fabricando consentimiento para Palantir y la Tercera Guerra Mundial, porque verás, existe esta famosa tendencia de palabras clave en Google. Si miras cuando las palabras racista, homófobo y todas esas otras palabras woke se dispararon en nuestro léxico nacional. Fue, casualmente, solo una coincidencia, justo cuando Occupy Wall Street empezó a despegar y ganar fuerza. Y ahí es donde reside la verdad con mayúscula. Los banqueros siempre han estado en la cima de la pirámide porque el dinero siempre ha sido la base sobre la que se construye toda la sociedad. Y la capa base de toda conspiración, de toda estructura de poder, de todo acontecimiento que cambia el mundo, todo se reduce al dinero. Kennedy empezó a imprimir billetes de los Estados Unidos, de vuelta a los billetes de la Reserva Federal. Muchas gracias. Hitler, entre muchas otras ideas locas,
Expulsó a los banqueros centrales europeos. Eso nunca formó parte del plan. Muerto Muammar el Gaddafi, moneda respaldada por oro, muerto. ¿A qué va Wall Street haciendo que los bancos rindan cuentas por sus crímenes? Bueno, no podían simplemente eliminar a miles de estadounidenses comunes por todo el país, pero convenientemente no les hizo falta. Hay más de una forma de neutralizar una amenaza al dominio financiero global, y una de las mejores es dividir a la gente con guerras culturales y hacer que se peleen entre ellos. Divide y vencerás. Es una historia tan antigua como el tiempo. Si la gente necesita un enemigo, ellos se lo proporcionarán. Y a veces eso significa inventar un hombre del saco como los nazis, los comunistas, los terroristas o los inmigrantes. Esto es especialmente efectivo porque todos estos grupos son amenazas reales, son realmente nuestros enemigos de una forma fácil de entender de inmediato. Pero no son exactamente los enemigos de nuestros amos. De hecho, a menudo son creados por nuestros amos para cumplir exactamente ese papel. Solo tienes que buscar información sobre los muyahidines, o hacerle a Google un par de preguntas difíciles sobre quién financia a ISIS. Date una vuelta por Twitter buscando información sobre quién financió toda la inmigración ilegal y volverás a ver el mismo patrón. Y entre todos esos grandes y temibles hombres del saco, nunca está de más tener un par de cosas extra por las que pelearse. Hay montones de cosas en las que la gente no está de acuerdo y que se les puede animar fácilmente a pelear, como rojo contra azul, di contra hétero o blanco contra negro. Pero hagas lo que hagas, no prestes atención a la Reserva Federal, que no es federal y no tiene reservas. Simplemente no hables de los banqueros que financian ambos bandos en cada guerra. Definitivamente no te pongas demasiado curioso sobre qué inició cada guerra o podrías acabar sonando como Patrick Clauson, investigador principal y consejero del Washington Institute aquí. Él está respondiendo a preguntas sobre la política de Estados Unidos hacia Irán en un foro de políticas en Washington, D.C., allá por el año 2012. Sinceramente, creo que iniciar una crisis es realmente complicado y me cuesta mucho ver cómo Estados Unidos. Iniciar una crisis es complicado. El presidente puede meternos en una guerra con Irán, lo que me lleva a concluir que, si en realidad no hay compromiso, la forma tradicional en que Estados Unidos entra en guerra sería lo mejor para los intereses estadounidenses. Algunas personas podrían pensar que el señor Roosevelt quería meternos en la Segunda Guerra Mundial. Como mencionó David, quizá recuerdes que tuvimos que esperar a Pearl Harbor. Algunas personas podrían pensar que el señor Wilson quería meternos en la Primera Guerra Mundial. Quizá recuerdes que esperó en Lusitania. Algunos podrían pensar que Johnson enviar tropas a Vietnam. Quizá recuerdes que tuvo que esperar al episodio del Golfo de Tonkin. No fuimos a la guerra con España hasta que explotó el Men. Y permítanme señalar que el señor Lincoln no consideró que pudiera movilizar al ejército federal hasta que Fort Sumter fue atacado, por lo que ordenó al comandante en Fort Sumter que hiciera exactamente aquello que los carolinenses del sur habían dicho que provocaría un ataque. Así que, si en realidad los iraníes no van a ceder, lo mejor sería que alguien más comenzara la guerra. Se pueden combinar otros medios de presión con las sanciones. Mencioné esa explosión del 17 de agosto. Podríamos aumentar la presión. Quiero decir, mirad, gente, los submarinos iraníes se hunden periódicamente. Algún día, puede que uno de ellos no vuelva a salir a la superficie. Yo sabría por qué. ¿Quién lo sabría? Podemos hacer una variedad de cosas. Creo que nosotros sabríamos por qué. La prensa. No estoy defendiendo eso, solo sugiero que no es una cuestión de blanco o negro. Ya sabes, no es que las sanciones tengan que funcionar o si no, otras cosas. Estamos en el juego de utilizar medios encubiertos contra los iraníes. Podríamos ser más duros en eso. Quiero decir, no estoy defendiendo los ataques de falsa bandera, pero fijaos en lo bien que han funcionado todos esos otros ataques de falsa bandera para meternos en guerras globales. O sea, no es que lo esté defendiendo. Solo digo que valdría la pena defenderlo si alguien quisiera hacerlo, porque ese tipo en realidad trabaja para ellos. Es uno de ellos. Este vídeo fue grabado en 2012. Así de largo llevan queriendo ir a la guerra con Irán. Y creo que es tan tonto que de verdad se lo cree. En realidad, tiene la mano del Deep State tan metida por su... Bueno, ya sabes, has visto los teleñecos,
que ni siquiera se da cuenta de que la mitad de las cosas que acaba de mencionar son falsas banderas de sobra conocidas. Y la otra mitad solo requiere un poco de investigación para averiguar lo que realmente estaba pasando. Pero sinceramente, el colega se adelantó a su tiempo porque ahora, 13 años después, por fin es oficialmente temporada de falsas banderas. Están estirando el espectáculo de marionetas terroristas hasta donde pueden. E Israel ha hecho un verdadero desastre con el apoyo a todo ese género. Así que ya va siendo hora de un nuevo boom boom o de un nuevo malo. Y mi apuesta es que serán las dos cosas. Ya hemos conocido al nuevo malo. Los inmigrantes son, en cierto modo, la jugada maestra definitiva por su parte, porque combina la guerra cultural con la guerra por poderes y la lleva al terreno propio en una nación de inmigrantes. ¡Qué genialidad política conseguir que todo el mundo se pelee por la inmigración! Es a la vez una amenaza muy real y catastrófica, cuando se lleva al extremo al que ya ha llegado. Y, sin embargo, también es el principio fundamental de este país, que en todas las etapas de su historia fue una nación de extranjeros quitando tierras a otros. La verdad, hay que reconocerlo, es una jugada de 10. Y desde luego nos esperan 1 o 2, o 10, décadas bastante jodidas, no lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es de que los inmigrantes ilegales no nos van a llevar a una guerra con Irán. Y por eso los banqueros, ellos sí que quieren de verdad una guerra con Irán. Así que de verdad me preocupa que la próxima jugada en el tablero sea un gran atentado terrorista, de la magnitud del 11S o incluso peor. Rezo para que no se les ocurra usar armas nucleares. Rezo para que simplemente se marchiten y se vayan al infierno con Henry Kissinger. Pero me temo que hay demasiada gente malvada en este mundo, metida en demasiados juegos perversos. Y como siempre, ya vemos que el escenario está preparado. La frontera abierta demasiado tiempo. Ya hay demasiadas variables desconocidas en Estados Unidos. A estas alturas, casi cualquier cosa es posible. Y al pensarlo, la cosa se pone oscura y deprimente. Así que quiero cambiar el ambiente y llevarlo a un sitio totalmente distinto y mucho más divertido. En un momento vamos a hablar de telepatía, la CIA y toda una madriguera de conejo. Pero antes, déjame hablarte de uno de nuestros patrocinadores. La deuda de PD. El sueño americano está bajo ataque. Y patriotas trabajadores como tú están siendo aplastados bajo montañas de deudas. ¿Por qué? Porque a los acreedores les encanta la deuda. Quieren que te quedes atrapado en su trampa de altos intereses. Quieren que te ahogues en préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito y tasas hipotecarias por las nubes. Porque cuando estás sin un duro, eres controlable. Entonces, ¿qué puedes hacer? Toma el control, lucha. Y eso empieza con la deuda de PB. Han ayudado a cientos de miles de personas a vivir libres de deudas. La deuda de PD va más allá de los números para entender tu situación financiera única y crear un plan personalizado diseñado solo para ti. No se requiere una puntuación mínima de crédito. Están aquí para ayudarte a ahorrar más, pagar tu deuda más rápido y empezar a poner el dinero de vuelta donde debe estar, en tu bolsillo. La deuda de PD tiene una calificación A por parte del Better Business Bureau, presume de miles de reseñas de 5 estrellas en Google y mantiene una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot. PD ha ayudado a cientos de miles de personas a salir de sus deudas. Estás a 30 segundos de estar libre de deudas. Obtén tu evaluación gratuita y encuentra la mejor opción para ti ahora mismo en plusdet.com Candes. Eso es plusdet.com Candes. plusdet.com Candes. Y para terminar por hoy, vamos a irnos completamente a otro tema, algo totalmente diferente. Las cintas de telepatía. Este es uno de mis descubrimientos favoritos en este momento, y cada uno va a tener sus propias opiniones al respecto si aún no has escuchado las cintas de telepatía. Es un podcast de 10 partes, y lo único que pido es que, antes de juzgar la veracidad de cualquiera de las cosas de las que vamos a hablar, simplemente las escuches. Escúchalas en orden, del 1 al 10. Saca tus propias conclusiones. Están en YouTube en una lista de reproducción con la cinta de casete rosa mona. Puedes escucharlas gratis. No son difíciles de encontrar. Y ahora voy a intentar resumir lo mejor posible uno de los hilos principales de los que hablan. Parece que los niños autistas no verbales son telepáticos, pero la mayoría de la gente probablemente malinterprete esa frase de todas las formas posibles. Así que déjame que lo explique.
Una cierta parte de los niños con autismo severo son no verbales. Estos son los niños que se golpean la cabeza contra las paredes sin poder evitarlo, untan caca por todas partes, se mecen de un lado a otro y gritan a pleno pulmón. Ser padre o madre de estos niños es de las tareas más difíciles. Durante mucho tiempo, la ciencia pensaba que no había nadie ahí. Sus cerebros no estaban bien conectados. Debían de no tener ninguna inteligencia, ya que ni siquiera podían controlar sus cuerpos. Pero luego, en los años 60 y 70, un grupo de terapeutas se dio cuenta de que se podía enseñar a estos niños y adultos a usar sus habilidades motoras gruesas para tocar letras en un tablero grande de letras y formar palabras. No pueden formar palabras con la motricidad fina de sus lenguas ni siquiera teclear en un teclado con la motricidad fina de sus dedos. Pero con concentración y entrenamiento, pueden aprender a usar estos tableros de letras. Una vez que empezaron a enseñar a niños autistas no verbales a usar estos tableros de letras, se dieron cuenta de que estos niños no solo tenían personalidades e inteligencia ocultas dentro de estos cuerpos incontrolables, sino que en realidad eran inteligentes, o sea, realmente inteligentes. De hecho, estos niños eran tan inteligentes que desafiaban toda explicación racional. A medida que el uso de estos tableros de letras se fue extendiendo cada vez más durante los años 70, 80 y 90, padres y terapeutas de todo el país y del mundo empezaron a darse cuenta, cada uno por su cuenta, de que sus hijos no verbales eran algo más que simplemente inteligentes. Estaban haciendo algo que no se podía explicar con la ciencia convencional. Podían hacer cosas como escribir palabra por palabra toda la Declaración de Independencia, sin detenerse, sin cometer errores, y sin haberlo leído o estudiado nunca según sabían sus padres. También podían escribir otros textos clásicos, como el discurso de Gettysburg. Obviamente, les llevaba una eternidad porque usaban un tablero de letras, pero lo hacían sin errores, palabra por palabra. Otros niños podían escribir en idiomas extranjeros que nunca habían aprendido. Algunos incluso podían leer jeroglíficos y otros idiomas antiguos sin ningún tipo de formación. Casi todos estos padres y terapeutas también experimentaron, de una u otra forma, que estos hablantes no orales, como se les llama en el podcast, podían leerles la mente. Lo sabían no solo porque los hablantes no orales se lo decían directamente, sino también porque podían demostrarlo con un 100% de precisión, una y otra vez, día tras día, prácticamente en cualquier circunstancia. Y ahora, en este punto, si nunca has oído hablar de las cintas de telepatía, probablemente todo esto te parezca un poco demasiado. Y seguramente te estarás preguntando a dónde demonios quiero llegar con esto y en qué momento perdí la cabeza. En primer lugar, las cintas de telepatía siguen el trabajo de una doctora formada en Johns Hopkins y Harvard llamada Diane Genesee Powell. Pero está lejos de ser la única en esta investigación. Y lo que hace que esta investigación y esta serie me resulten tan interesantes no son en realidad sus credenciales, sino simplemente la magnitud del fenómeno. Estamos hablando de miles de personas que informan de lo mismo de manera independiente, por todo Estados Unidos y más allá. Personas que no se han hablado ni conocido entre sí en décadas. Todos pensaban que eran los únicos porque, cada vez que lo mencionaban a alguien, les llamaban locos. Y los padres de niños autistas no verbales ya son algunas de las personas más autoaisladas de la sociedad, porque es realmente difícil criar a un niño con autismo severo. Así que, durante décadas, miles de familias descubrieron esto al mismo tiempo, pero cada una por su cuenta. Pero la cosa se vuelve aún más loca, porque resulta que todos los hablantes no verbales pueden comunicarse entre sí telepáticamente en cualquier momento. Y lo hacen prácticamente todos los días. Son capaces de demostrarlo cuando quieren, haciendo cosas como contarle a la presentadora del podcast cosas sobre otra familia al otro lado del país a la que nunca han conocido, o decirle lo que está ocurriendo ese día con otros no hablantes que están lejos. De verdad tienes que escuchar el podcast para entender lo raro y alucinante que es todo esto. Y hay toda una teoría de la conspiración mucho más oscura en la que ya he profundizado antes, sobre cómo de repente tenemos todas estas inyecciones y, al mismo tiempo, pero supuestamente sin relación, hay un aumento masivo en el autismo justo cuando estamos descubriendo que los niños autistas no verbales son telepáticos. Y eso es algo que siempre ha despertado cierta curiosidad en la CIA. Ese vídeo está en mi canal de YouTube si quieres seguir bajando por esta madriguera de conejo.
Pero la razón por la que menciono todo esto es que todos, y me refiero básicamente a todos estos niños no verbales, hablan de Dios. Algunos se encajan en esta religión o en aquella, pero todos hablan de Dios y todos hablan de acceder a otro reino donde pueden comunicarse entre ellos y donde pueden aprender a hablar en idiomas que nunca han aprendido y leer documentos que nunca han leído. Y hablan de, y son prueba viviente de, algo mucho más grande que todos nosotros. Y en todos los casos, estas habilidades que tienen dentro de estos cuerpos que no pueden controlar están inextricablemente ligadas al amor. Cuando están en un estado de ansiedad y miedo, están desconectados de este reino, de Dios, de lo que sea que estén haciendo. Cuando están llenos de amor y felicidad, son capaces de hacer cosas increíbles e inexplicables con una precisión del 100%. Y te dejaré que escuches el podcast por ti mismo para que saques tus propias conclusiones sobre su veracidad y sobre lo que está ocurriendo exactamente, porque realmente tienes que juzgarlo por ti mismo. Pero mi punto es este: la humanidad está atravesando un cambio sísmico. La naturaleza de ser humano está cambiando dentro de todos nosotros muy rápidamente. Y aunque hay tanta maldad en el mundo y tantas razones para tener miedo, ser pesimista y perder la esperanza, eso es solo una fachada porque Dios está en todos nosotros. Y la fuerza más poderosa del universo surge de esa parte de nosotros. No de los sistemas de vigilancia digital de Palantir, no de la propaganda política que nos infunde miedo para llevarnos a la guerra. No de la retórica divisiva que nos dice que debemos odiarnos unos a otros. Nuestra humanidad compartida es mucho más poderosa que cualquiera de las fuerzas que intentan separarnos. Y de verdad creo que Dios ganará. En esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Estamos aquí para cumplir nuestro papel, para dar lo mejor de nosotros, para vivir y amar. Y aunque algunos días parezca que todo está oscuro, sigue adelante. Porque el bien siempre vencerá. La verdad siempre vencerá. Dios siempre vencerá. Y creo que aquí es donde os voy a dejar por ahora. Este ha sido nuestro programa. Voy a leer algunos de vuestros comentarios en un momento, pero antes quería daros las gracias de verdad por ser tan cálidos y acogedores conmigo. Sé que normalmente, cuando hay un sustituto, la mayoría de las veces empezáis a tirar bolitas de papel, pasar notas y hacer el gamberro. Pero he puesto todo de mi parte para que todos mis episodios con vosotros fueran lo más divertidos, informativos e importantes posible. Y para mí significó muchísimo que siguierais viendo el programa cada semana y dejando comentarios tan amables como ¿en serio? Soy nuevo en todo este mundillo. Llevo haciendo esto poco más de 2 años y ponerme en el lugar de alguien como Candace e intentar acercarme siquiera al nivel que ella marca es realmente abrumador. Y ha sido el reto más divertido que podría haberme propuesto jamás. He aprendido muchísimo y estoy muy agradecido a Candace y a todo el equipo. Gracias por acogerme, por confiar en que no iba a liarla con las cosas. Así que gracias a todos. Me haría mucha ilusión que me siguierais en mi canal. En el programa de Giancarl, tenéis un enlace en la descripción de abajo porque acabo de pedir un montón de equipo nuevo para mejorar mi canal de YouTube con todo lo que aprendí de Candace y su equipo, que justo ha llegado hoy. Voy a seguir metiendo papel de aluminio en el microondas en mi canal durante todo el año. Además, una actualización rápida sobre Tiffany Yancey. He podido sentarme con ella para una entrevista en persona y espero poder subirla a mi canal la semana que viene. Ella sigue en una batalla legal con Unleashed Brands y Michael Browning Jr. De verdad que necesita vuestra ayuda y vuestras oraciones. Dejaremos un enlace a sus redes sociales aquí abajo para que podáis seguir su lucha si queréis. Seguiré informando sobre su historia en los próximos meses. Y por último, os conté en uno de mis primeros episodios cómo básicamente todo lo que hay en el supermercado pertenece a las mismas 3 empresas. Pues bien, esas hojas de cálculo que he estado publicando durante los últimos 2 años por fin se están convirtiendo en una app que podrás usar para escanear fácilmente cualquier cosa que compres y descubrir quién la posee y muchas otras cosas más. Estoy súper emocionado por ello. Esta semana entra en fase beta. Se llama Bayer y estará disponible gratis en su versión sencilla, y por unos pocos euros al mes en la versión mejorada con IA. Puedes seguir el proceso y apuntarte para participar en la próxima ronda de pruebas beta entrando en buyera.com. No puedo esperar a que salga. Yo no voy a usar sobre todo para intentar encontrar marcas de fundadores y familiares ocultas entre toda la basura corporativa gigante,
pero va a ser personalizable. No te vamos a decir cómo tienes que usarla. Va a poder encontrar lo que tú quieras encontrar. Estoy emocionado. Ahora vamos a ver algunos comentarios. Perspectivas. Sois los mejores. Un solo estándar, una sola verdad, decían. Lo que me encanta de Ian y Candace es que trascienden la dicotomía de derechas e izquierdas. Simplemente son honestos, racionales, decididos y están llenos de buenas intenciones. Claro que sí. Y sinceramente, creo que cada vez más gente en Estados Unidos se está dando cuenta de que la dicotomía izquierda-derecha es una estafa, ya sea por lo que está haciendo Trump hoy en día o por lo que hizo Bush en su momento, o por lo que ha hecho Biden. Al final, todos venimos de nuestro propio lugar en el espectro político y acabamos dándonos cuenta de que, en realidad, nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo. Y hay un banquero detrás de la cortina. Así que, entre Ian y Candace, no volveré a confiar en otro ser humano jamás. Pero en serio, aprecio muchísimo todo el trabajo que hacéis. Gracias. También me gusta mucho que haya ciertas personas en este espacio de medios descentralizados que tienen el equilibrio perfecto entre humor y entretenimiento, pero también un estándar objetivo para la evidencia y la verdad, y la disposición a profundizar en las historias más complejas. Candace es una inspiración porque no tiene miedo de ir a cualquier sitio ni de mirar cualquier cosa. Pero además, tiene un gran conocimiento sobre la evidencia objetiva y sabe cómo no ser demandada, porque tienes que saber encontrar la verdad objetiva para evitar eso. Así que Moa dice que Candace y Ian no tienen ni idea de hasta dónde llegan con este canal. Hay un tipo en Sudáfrica que literalmente vive en una aldea, sufre cortes de luz, apagones mientras escribe, y nunca se pierde un episodio. Empecé a seguir a Candace en 2020 y desde entonces estoy enganchado. Que sigas exponiendo la verdad mientras nosotros te mantenemos en nuestras oraciones. Eso es una pasada. De verdad, como los terraplanistas. Deja a un lado tus diferencias por un segundo e imagina un globo terráqueo, e imagina lo lejos que está ese comentarista de este estudio en el sótano, lo largo que sería el vuelo. Y piensa en toda la gente que hay repartida por el mundo. Me encanta cómo Internet conecta a personas que comparten creencias, ideas y, en esencia, cultura, pero que provienen de culturas completamente distintas. Una forma genial de encontrar tu tribu. Desde que comencé a hacer este trabajo, he encontrado a mi gente en todos los Estados Unidos, en todo el país, muy contenta de que estén aquí. Gracias por comentar también, de Sudáfrica. Eso es enfermizo. Como gran fan de Tolkien, el nombre Palantir es una gran señal de alerta. Sí, en El Señor de los Anillos, el Palantir es esa bola loca en la que Saruman pone la mano y puede ver lo que quiera. Es como el ojo que todo lo ve. Pero viene acompañado de una leyenda, un mito de que el Palantir es todopoderoso y que cuanto más lo usas, más te corrompe hacia el mal. Y así fue como Saruman, el mago blanco, se volvió malvado y empezó a trabajar para el malvado señor Sauron. No estás muy puesto en historia, friki. Es bastante turbio. Eligieron ese nombre a propósito. Así que el usuario Kaka812 dice que esto es periodismo de verdad. Una prohibición de 10 años sobre leyes de IA es absolutamente una locura. Gracias. Esto forma parte del periodismo. Es como el filtro que te trae las noticias, pero de forma divertida. Esto es como un programa de opinión. Esto es como Rachel Maddow si no estuviera pagado por megacorporaciones. O como John Oliver si no se hubiera vendido a los intereses corporativos. Pero no es toda la imagen del periodismo, porque personas como Candace y yo, muchas veces dependemos de los mucrakers y de los periodistas duros, los que realmente están investigando historias, consiguiendo filtraciones, obteniendo pistas. Es toda una red de información descentralizada y yo dependo muchísimo de toda esa gente que hace el trabajo duro más a pie de calle. Así que recordad siempre que, aunque normalmente solo veáis a gente como nosotros en pantalla recibiendo la atención, es importante recordar apoyar y dar visibilidad a todos los demás periodistas que realmente están ayudando a filtrar toda la información para que todos podamos beneficiarnos de ella. Erika Taylor dijo, tío, esto se está poniendo muy chungo. Me encantaría que Ian y Candace hicieran episodios sobre lo que hacen para proteger a sus hijos de los químicos y cuál es su plan si esas cosas de la IA despegan. Ayudadnos. Candace y Ian,
sois nuestra única esperanza. No tengo hijos. Aunque ya estoy pensando seriamente en qué hacer para protegerlos. Y para mí, una de las cosas más importantes es en qué estado vives y a qué leyes estás sujeto, porque las regulaciones estatales importan muchísimo cuando se trata de lo que está permitido en tu comida, lo que hay en los supermercados, lo que pueden hacerle a tus hijos en el colegio, lo que puedes hacer tú para responder si hacen algo a tus hijos, todo eso. De verdad, el estado en el que vives importa mucho. Pero más allá de eso, la verdad desafortunada es que depende de ti. Si no estás informado sobre esto, si no lo entiendes a fondo, gente como nosotros puede ayudarte a empezar, pero tienes que investigarlo por tu cuenta, porque son tus hijos. Tienes que ser tú quien entienda qué es lo mejor para ellos, qué es seguro para ellos, qué derechos legales tienes o no tienes en tu estado respecto a ellos. Porque si no entiendes eso, al final eres vulnerable. Y bueno, a veces eso puede ser aceptable, pero cuando se trata de tus hijos, sinceramente no lo es. Así que esta Fea Sibir dice, soy dietista y trabajé en un hospital situado junto a una autopista. Una de las cosas que suelen sufrir los camioneros es una infinidad de problemas gastrointestinales. El síndrome de intestino irritable sería lo menos grave de sus problemas, desde fístulas, intestinos que se pegan, hasta cáncer de colon. Esto se debe al tiempo que pasan sentados y a la dieta rápida que consumen para hacer su trabajo a tiempo. Literalmente se dejan la vida para proveernos de bienes. Totalmente cierto. Ese episodio sobre camioneros cambió por completo mi perspectiva sobre ellos, sobre las autopistas, sobre todo lo que compro en el supermercado. Y me sorprendo a mí misma apartándome para dejarles paso, dándoles espacio para incorporarse, parpadeando las luces para avisarles de que les he visto. Y es como que ahora les tengo mucho más respeto y mucha más empatía por todo lo que pasan. Porque no solo les pagan, muchas veces, sueldos miserables, sino que además entregan su salud, su humanidad, su felicidad, toda su vida a esto. Es que ahora viven en la carretera, en esos camiones. Hubo muchos camioneros que comentaron que, en la industria, hay ciertas formas de conseguir el trabajo adecuado que pague bien, pero el sector de los trayectos largos es una locura. Definitivamente, echad un vistazo a ese episodio. Claude Tribe dice, buen momento. Puedo decir, como alguien que trabajó en el transporte por carretera en Canadá, que no tiene sentido que las personas que son literalmente la columna vertebral de cualquier sociedad vivan tan miserablemente. Todo lo físico llegó aquí en camión, avión, tren o barco, y las ciudades se morirían de hambre en un par de meses sin los camioneros. Sí, tienes toda la razón y yo, no sé, es que es una locura lo conectado que está el mundo. Y episodios como ese sobre los camioneros, de verdad me hacen pensar en la complejidad de cada tema. Porque cuando miras un problema de forma aislada, es fácil pensar, oh, gran problema, aquí tienes una solución. Pero está tan ligado a la cadena de suministro, a nuestra propia demanda de bienes a precios más bajos, a la desregulación del sector, a la industria sindical. Es tan complicado. Y al final, por desgracia, todo está impulsado por incentivos y por nuestro deseo de tener más por menos. Siempre más cosas, más barato, más comodidad, más de todo, todo el tiempo. Es como ese sueño americano que es simplemente un monstruo que nos devora a todos hasta que nosotros mismos somos el producto consumido y hasta que estamos sacrificando a nuestros hombres y mujeres en estos camiones, en estos, básicamente, campos de trabajo forzado en todas estas industrias. Es realmente triste. Y ese libro del que estaba leyendo, el de Benjamin Lore, lo retrata de una forma increíble. Recomiendo mucho ese libro. Y supongo que ese es nuestro último comentario. Eso es todo. No quiero dejaros, chicos. Bueno, supongo que ese es nuestro programa de hoy. Mi último programa para vosotros. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y pasar un buen rato. No olvidéis darle like al vídeo, dejar un comentario y compartirlo con todos vuestros amigos. Seguro que les encantará. Bebe agua. Haz algo bonito por alguien y dile a tu familia que la quieres. Buenas noches.